El 15 de marzo de 1992, Carlos Méndez tenía 25 años, un trabajo como mecánico en un taller del centro y una hija de 3 años que acababa de aprender a decir «Te amo, papi». Su mayor preocupación esa mañana era llegar a tiempo para el partido de fútbol del domingo con sus amigos, pero a las 6:47 a.m., 3 patrullas de policía rodearon su pequeña casa en el barrio obrero de la ciudad. 20 oficiales entraron con armas desenfundadas, tirando la puerta, gritando su nombre como si fuera el criminal más peligroso del país. «Carlos Méndez, estás arrestado por violación y asesinato». Carlos no entendió. Pensó que era un error, un malentendido terrible que se aclararía en horas. Mientras lo esposaban frente a su esposa e hija que lloraban aterrorizadas, él gritaba una y otra vez: «Yo no hice nada, tienen que creerme, yo no hice nada». Pero nadie lo creyó. Una joven de 19 años, estudiante universitaria de familia adinerada, había sido violada y asesinada 3 días antes en un callejón a solo 5 cuadras del taller donde Carlos trabajaba. La descripción del atacante era vaga. Hombre latino, aproximadamente 1,75 cabello oscuro, entre 20 y 30 años. Una descripción que podía aplicarse a miles de hombres en la ciudad. Pero un testigo dijo haber visto a alguien que se parecía a Carlos saliendo del callejón esa noche. La policía estaba bajo presión enorme de los medios y de la familia de la víctima. Necesitaban un culpable. Y Carlos, un mecánico pobre sin recursos para defenderse, sin conexiones, sin voz, era el culpable perfecto. El juicio duró solo 12 días. La evidencia era circunstancial, basada en testimonio de un solo testigo, que admitió estar 80% seguro de que era Carlos. No había evidencia física directa. No había ADN que lo conectara al crimen. Pero en 1992, las pruebas de ADN eran caras, poco comunes, y los abogados de oficio de Carlos nunca las solicitaron. El jurado deliberó por 4 horas. El veredicto: culpable. La sentencia: 23 años de prisión. Cuando leyeron el veredicto, Carlos colapsó, gritó, lloró, juró su inocencia hasta que los guardias lo sacaron a la fuerza de la sala. Su esposa se desmayó en la galería. Su hija de 3 años no entendía por qué le estaban quitando a su papá. «Papi no malo», lloraba la niña. «Papi bueno, papi bueno». Pero el sistema había decidido. Carlos Méndez era culpable y pasaría las próximas 2 décadas en una celda de 2x3 metros por un crimen que nunca cometió. Lo que nadie sabía en ese momento era que 20 años después, una prueba de ADN revelaría la verdad. Pero para entonces, ya sería demasiado tarde. Demasiado tarde para recuperar lo que perdió. Demasiado tarde para reparar lo que se rompió. Demasiado tarde para las personas que amó y que nunca volvieron. Esta es la historia de un inocente condenado y de cómo la justicia puede ser la mayor injusticia de todas. Para entender la magnitud de la injusticia que se cometió contra Carlos Méndez, hay que conocer quién era antes de que su vida fuera destrozada. Carlos nació en 1967 en un barrio humilde pero trabajador. Su padre era albañil, su madre limpiaba casas. Eran pobres pero dignos. Carlos aprendió desde niño que el trabajo honesto era la única forma de salir adelante. Abandonó la escuela a los 16 para ayudar a mantener a su familia, pero nunca dejó de estudiar por su cuenta. Soñaba con algún día tener su propio taller mecánico. A los 22 conoció a Patricia, una chica del barrio que trabajaba en una panadería. Se enamoraron con esa intensidad pura que solo existe cuando eres joven y crees que el amor puede conquistar la pobreza. Se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. Cuando nació su hija Sofía, Carlos prometió darle la vida que él nunca tuvo. Trabajaba 12 horas al día en el taller, ahorrando cada centavo. Los domingos eran sagrados. Desayuno en familia, parque con Sofía, fútbol con los amigos del barrio. Era una vida simple pero feliz. Sus vecinos lo describían como el tipo que siempre ayudaba. Si tu carro se descomponía, Carlos lo arreglaba gratis si no tenías dinero. Si necesitabas un favor, ahí estaba. No era perfecto. Bebía algunas cervezas los viernes. A veces discutía con Patricia sobre dinero, pero era fundamentalmente un hombre bueno intentando hacer lo correcto en un mundo difícil. Y entonces, en una mañana de marzo, todo eso terminó. No con un bang, no con una decisión que él tomó, sino con la decisión de un sistema que decidió que su vida no importaba tanto como cerrar un caso rápidamente. Y así, Carlos Méndez, mecánico, esposo, padre,
desapareció. En su lugar quedó solo un número: prisionero 847-392. Los primeros días en prisión, Carlos no comió, no durmió, solo gritó su inocencia a cualquiera que escuchara. «Soy inocente, tienen que investigar más, hay un error». Pero en prisión todos dicen que son inocentes. Los guardias lo ignoraban, los otros presos se burlaban. «Todos somos inocentes aquí, hermano», le decían con risas cínicas. La prisión estatal donde lo enviaron era un infierno de hormigón y alambre de púas construido en los años 50. Sobrepoblación extrema, violencia constante. Celdas que debían tener 2 presos tenían 4. El calor en verano era insoportable. El frío en invierno, brutal. Carlos compartía celda con 3 hombres. Uno estaba ahí por asesinato, culpable, lo admitía abiertamente. Otro por tráfico de drogas. El tercero por robo a mano armada. Hombres duros, criminales reales que miraban a Carlos con una mezcla de desprecio y curiosidad. «¿Qué hiciste tú, nuevo?», le preguntó el asesino la primera noche. «Nada», respondió Carlos. «Soy inocente». El hombre soltó una carcajada que hizo eco en la celda de metal. Claro, todos lo somos. Pero algo en los ojos de Carlos hizo que el hombre se detuviera. Había visto muchos criminales en su vida. Sabía reconocer la culpa, el miedo, la falsedad. Y en los ojos de Carlos solo vio confusión genuina y desesperación pura. «Tal vez sí lo eres», murmuró el hombre. «Dios te ayude entonces, porque este lugar come vivos a los inocentes». Las primeras semanas fueron las más difíciles. Carlos intentaba mantenerse ocupado, mantenerse cuerdo. Escribía cartas a Patricia y Sofía todos los días, cartas largas, desesperadas, llenas de promesas de que pronto saldría, que todo se aclararía, que volverían a ser una familia. Patricia respondía al principio. Cartas cortas, llenas de lágrimas manchadas en el papel. «Sofía pregunta por ti todos los días. Le digo que papá volvió pronto, pero está tan confundida, Carlos. No entiende». Carlos leía esas cartas una y otra vez hasta que el papel se desgastaba en sus manos. Se aferraba a ellas como un náufrago a un salvavidas, pero después de 6 meses, las cartas de Patricia comenzaron a espaciarse. Una por semana, una cada 2 semanas, una al mes. Carlos entendía por qué. Patricia tenía que trabajar 2 empleos ahora para mantener a Sofía. Tenía que pagar renta, comida, la guardería. No tenía tiempo para visitas de 3 horas que requerían 2 autobuses y 4 horas de viaje. No tenía dinero para las llamadas telefónicas caras de la prisión. Y más que eso, tenía que seguir viviendo. Tenía que ser madre y padre para Sofía. Tenía que encontrar una manera de sobrevivir al estigma de ser la esposa del violador y asesino, porque eso era lo peor. El crimen del que acusaban a Carlos era tan horrible que la gente asumía automáticamente que era culpable. ¿Por qué lo condenarían si no hubiera hecho nada?, decían los vecinos. La familia de Patricia le suplicó que se divorciara, que cambiara su nombre, que se mudara lejos y empezara de nuevo. Carlos intentó apelar la sentencia, por supuesto, pero sin dinero para abogados privados, dependía del sistema de abogados de oficio sobrecargado. Su primer abogado de apelación tenía 847 casos activos. Carlos era solo un número en una montaña de archivos. La apelación fue rechazada. Evidencia insuficiente para reconsiderar el veredicto. La segunda apelación, 2 años después, también fue rechazada. La tercera ni siquiera fue aceptada para revisión. Y así, lentamente, la realidad comenzó a establecerse. Carlos no saldría pronto. Tal vez no saldría nunca. Tenía una sentencia de 23 años. Si se comportaba bien, con buena conducta, podría salir en 18. Pero eso significaba 2010. Sofía tendría 21 años. Sería una adulta, una desconocida. La desesperación de los primeros meses comenzó a transformarse en algo más oscuro: desesperanza. Una noche Carlos estaba acostado en su litera mirando el techo manchado, escuchando los ronquidos y gritos ocasionales de otros presos. Sostenía una foto arrugada de Sofía, tomada el día de su 3er cumpleaños. Ella sonreía con frosting de pastel en toda la cara, feliz, inocente, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. «Lo siento, mi amor», susurró Carlos a la foto. «Lo siento tanto». Y por primera vez desde su arresto, Carlos Méndez lloró, no con rabia, no con frustración, sino con la resignación devastadora de un hombre que comienza a entender que el mundo no es justo, que ser inocente no es suficiente, que la verdad no siempre gana. En la litera de abajo el asesino escuchó el llanto silencioso. No dijo nada. Había escuchado ese llanto antes, el llanto de un hombre que finalmente acepta que su vida, tal como la conocía, ha terminado.
y no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer al respecto. Si los primeros años fueron sobre negación, los siguientes fueron sobre supervivencia pura. Carlos rápidamente aprendió las reglas no escritas de la prisión. No mires a nadie directamente por más de 2 segundos. No te metas en conversaciones sobre el afuera. No te quejes. No muestres debilidad. No confíes en nadie completamente. Y sobre todo, encuentra tu lugar en la jerarquía o te destruirán. La prisión era un ecosistema brutal con su propia economía, política y código moral retorcido. Las pandillas controlaban todo: drogas, protección, contrabando. Los guardias hacían vista gorda la mayoría del tiempo, interviniendo solo cuando la violencia amenazaba con salirse completamente de control. Carlos decidió mantenerse neutral. No se unió a ninguna pandilla, no participó en el tráfico de drogas o contrabando. Se mantuvo en la biblioteca de la prisión tanto como pudo, donde había relativa paz. Leía vorazmente novelas, historia, filosofía, cualquier cosa que lo transportara mentalmente fuera de esos muros. Pero la neutralidad en prisión es un lujo costoso. Tienes que ganarte el respeto de alguna manera. Carlos lo hizo de la única forma que sabía: trabajando. Se ofreció para el taller mecánico de la prisión, donde reparaban los vehículos del Estado. Su habilidad genuina le ganó respeto incluso de los presos más duros. Podía arreglar cualquier cosa, y en un lugar donde todo está roto, esa habilidad vale oro. Oye, Méndez, le llamaban, mi radio no funciona, ¿puedes echarle un ojo? Carlos arreglaba radios, ventiladores, lo que fuera. No pedía nada a cambio, pero el respeto que ganó le compró algo invaluable: seguridad. Los hombres que él ayudaba lo protegían, y lentamente Carlos construyó una pequeña red de aliados. Pero la supervivencia física era solo una parte. La supervivencia mental era más difícil. Las cartas de Patricia se volvieron cada vez más espaciadas: una cada 2 meses, una cada 3, y finalmente, después de 4 años, llegó la carta que Carlos había estado temiendo. Carlos, no sé cómo decir esto. He intentado ser fuerte, he intentado esperar, pero no puedo más. Sofía está creciendo sin padre. Está confundida, enojada. Me pregunta por qué su papá no la ama lo suficiente para venir a casa. No entiende. Y yo no sé cómo explicarle. Mi familia me ha ofrecido ayuda, pero solo si me alejo de ti. Necesito pensar en Sofía. Necesito darle una vida normal. He conocido a alguien, se llama Roberto. Es bueno con Sofía. Quiere ayudarnos. Esto no significa que no te amé. Significa que necesito seguir viviendo. Y tú tienes que encontrar una manera de vivir también. Perdóname, Patricia. Carlos leyó la carta 1 vez, 2 veces, 10 veces. Luego la guardó cuidadosamente en el pequeño espacio debajo de su colchón, junto con todas las otras cartas y la foto desvanecida de Sofía. No lloró, ya no le quedaban lágrimas, solo un vacío inmenso que amenazaba con tragárselo entero. Esa noche se sentó en el patio de recreo mirando el pequeño cuadrado de cielo visible entre los muros altos. Otros presos jugaban básquetbol, levantaban pesas, hablaban en grupos. Carlos solo se sentó, preguntándose cuál era el punto de seguir. Oye, Méndez, era Miguel, un preso mayor que había estado dentro por 15 años. Asesinato en 2º grado, pero a diferencia de muchos otros, Miguel no había endurecido completamente su corazón. Se sentó junto a Carlos sin pedir permiso. «¿Recibiste malas noticias?», dijo. No era una pregunta. Carlos asintió sin hablar. «Tu esposa te dejó». Otro asentimiento. Miguel suspiró, sacando un cigarrillo de contrabando y compartiéndolo con Carlos. Fumaron en silencio por un momento. «Mira», dijo finalmente Miguel, «no voy a decirte que todo estará bien. No voy a decirte que el dolor desaparecerá. Pero te diré esto. Tienes una elección aquí. Puedes dejar que este lugar te mate por dentro, convertirte en un fantasma caminando, o puedes encontrar algo, lo que sea, que te mantenga humano». «¿Y qué es eso para ti?», preguntó Carlos con voz ronca. Miguel sonrió tristemente. «Escribo poesía. Una mierda terrible probablemente, pero es mía. Es algo que creo que no pueden quitarme». Señaló alrededor del patio. «¿Ves a ese tipo allí, Jesús? Hace ejercicio 4 horas al día. Dice que está construyendo el cuerpo que tendrá cuando salga. El otro, Marco, estudia. Quiere sacar su GED, luego un título universitario por correspondencia. Raúl pinta. Pablo ora. Todos encontramos algo, porque si no lo hacemos, esto», señaló los muros, «gana, y no podemos dejar que gane». Carlos miró el cigarrillo en su mano. «No sé si tengo nada que valga la pena mantener». «Entonces encuéntralo», respondió Miguel simplemente, «porque la alternativa es rendirte, y rendirte significa que quien quiera que te puso aquí injustamente, ganó. ¿Vas a darles esa satisfacción?». Esas palabras se clavaron en Carlos como anzuelos. No iba a darles esa satisfacción. Al día siguiente, Carlos se
inscribió en clases de GED. Si iba a estar aquí, al menos saldría con una educación. Comenzó a estudiar Derecho en la biblioteca, investigando casos similares al suyo, buscando algún precedente legal que pudiera usar. Y comenzó a escribir su propia historia, no para publicarla, no para mostrársela a nadie, sino para tener un registro, para que si algún día la verdad salía a la luz, habría evidencia de su voz, su experiencia, su humanidad, que nadie podía borrar. Los años comenzaron a pasar más rápido, no más fáciles, pero más rápido. Carlos obtuvo su GED, comenzó a tomar cursos de contabilidad por correspondencia, se volvió indispensable en el taller. Los guardias lo respetaban porque no causaba problemas, los presos lo respetaban porque ayudaba sin pedir nada a cambio. Pero cada noche, cuando las luces se apagaban, Carlos pensaba en Sofía. Se preguntaba cómo se veía ahora, si recordaba su voz, si sabía que él no había hecho lo que dijeron, si alguna vez lo perdonaría por no estar ahí, incluso si no fue su culpa, y se aferraba a una esperanza pequeña, casi absurda, que algún día, de alguna manera, la verdad saldría a la luz, que algún día sería libre, que algún día podría abrazar a su hija y decirle: «Papá nunca dejó de amarte, ni un solo día». Pero con cada año que pasaba, esa esperanza se volvía más pequeña, más débil, más difícil de sostener. Para el año 2003, Carlos Méndez había estado en prisión por 11 años. Ya no era el joven de 25 años que entró gritando su inocencia. Ahora tenía 36. Canas comenzaban a aparecer en sus sienes. Arrugas profundas rodeaban sus ojos. Su cuerpo se había vuelto duro y delgado por la dieta de prisión y el ejercicio constante. Pero más que eso, algo en su espíritu había cambiado. No se había rendido exactamente, pero había aceptado una verdad brutal. Podría pasar el resto de su vida aquí. Y si iba a sobrevivir con su humanidad intacta, tenía que encontrar significado incluso en este infierno. Se convirtió en mentor no oficial de presos más jóvenes, chicos de 19, 20 años que entraban llenos de rabia y miedo. Carlos les enseñaba lo que Miguel le había enseñado a él: cómo sobrevivir sin perderte completamente. Mantén tu mente ocupada, les decía, lee, estudia, trabaja, porque el día que dejes de pensar, el día que dejes de aprender, es el día que te conviertes en lo que este lugar quiere que seas. También se volvió más involucrado en el programa de inocencia de la prisión. Era un programa pequeño, subfinanciado, dirigido por estudiantes de derecho voluntarios que revisaban casos de presos que afirmaban ser inocentes. De los 1.200 presos en la instalación, aproximadamente 300 afirmaban inocencia. La mayoría mentía, pero algunos, un pequeño porcentaje, realmente eran inocentes. Carlos presentó su caso en 2004. Un estudiante de derecho de 23 años, llamado David, revisó su archivo durante 3 meses. Cuando finalmente se reunieron, David le dio noticias mixtas. «Su caso tiene problemas serios», dijo David, sus ojos jóvenes llenos de indignación. La identificación del testigo fue extremadamente débil. No hubo evidencia física. Y lo más importante, nunca se hizo una prueba de ADN. El corazón de Carlos dio un salto. «¿Entonces podemos hacer una ahora?» David hizo una mueca. «Es complicado. Primero necesitamos probar que todavía existe evidencia del caso. Después de 12 años, muchos departamentos de policía descartan evidencia. Segundo, necesitamos un juez que ordene la prueba. Y tercero, necesitamos dinero. Las pruebas de ADN son caras». «¿Cuánto?» «Entre $5,000 y $10,000. Carlos sintió que la esperanza se desinflaba. Él no tenía ni $50. «No tengo ese dinero». «Lo sé», dijo David, «pero voy a intentar conseguir financiamiento. Hay organizaciones que ayudan con casos de inocencia. Va a tomar tiempo, pero voy a intentarlo». Ese tiempo se convirtió en 2 años. 2 años de papeleo, solicitudes, rechazos, más solicitudes. David se graduó de la escuela de leyes, comenzó a trabajar en una firma grande, pero nunca abandonó el caso de Carlos. Trabajaba en él en sus noches libres, en fines de semana. Finalmente, en 2006, 14 años después de la condena de Carlos, David consiguió algo. Un juez acordó revisar el caso. La audiencia fue breve. El fiscal argumentó que no había razón para gastar recursos del Estado en un caso cerrado hace 14 años. David argumentó apasionadamente que un hombre potencialmente inocente había perdido 14 años de su vida y merecía al menos la oportunidad de probar su inocencia. El juez, un hombre mayor de unos 60 años con rostro cansado que había visto demasiados casos, miró a Carlos durante largo tiempo. «Señor Méndez», dijo finalmente, «¿mantiene que es inocente de estos cargos?» Carlos se puso de pie. Por primera vez en 14 años, alguien con poder real le preguntaba directamente. «Sí, su señoría, soy completamente inocente».
Siempre lo he sido. El juez asintió lentamente. Voy a ordenar la prueba de ADN, pero solo si la evidencia todavía existe. Alguien necesita ir al depósito de evidencia y verificar. Tomó otros 6 meses, pero finalmente, increíblemente, la evidencia fue encontrada. Una caja polvorienta en un depósito olvidado contenía evidencia del caso, ropa de la víctima, muestras biológicas, notas del caso. En abril de 2007, 15 años después de su condena, Carlos Méndez dio una muestra de ADN. Luego esperó, y esperó, y esperó. Los resultados de ADN pueden tomar semanas o meses dependiendo del laboratorio, la complejidad de la muestra, el backlog de casos. Carlos intentó no tener esperanzas. Había aprendido que la esperanza en prisión es peligrosa. Te levanta solo para aplastarte más fuerte cuando cae, pero no podía evitarlo. Cada día despertaba pensando, ¿será hoy? ¿Hoy será el día que pruebo mi inocencia? 3 meses pasaron, 4, 5. David lo visitaba cada pocas semanas, todavía esperando resultados. Decía con frustración creciente, el laboratorio está respaldado, pero están trabajando en ello. En octubre de 2007, 7 meses después de dar la muestra, David llegó para una visita no programada. Carlos lo vio entrar a la sala de visitas con una expresión extraña en su rostro. No podía descifrarla. ¿Buenas noticias? ¿Malas noticias? Se sentó frente a David, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. David puso un folder manila sobre la mesa entre ellos. Tenía una etiqueta oficial del Laboratorio Estatal de ADN. Carlos, dijo David, su voz temblando ligeramente. Llegaron los resultados. El mundo entero pareció reducirse a ese folder manila. ¿Y? Susurró Carlos. David abrió el folder lentamente. Dentro había varias páginas de jerga científica que Carlos no entendía, pero David señaló una línea específica resaltada en amarillo. El ADN encontrado en la víctima no coincide con tu perfil genético, ni siquiera cerca. Eres excluido como fuente biológica. Las palabras tardaron un momento en penetrar. Eso significa, comenzó Carlos. Eso significa, dijo David con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, que tienes prueba científica de tu inocencia. No fuiste tú, Carlos. Nunca fuiste tú. Y ahora podemos probarlo. Carlos se quedó completamente inmóvil. 15 años. 15 años gritando que era inocente. 15 años de que nadie le creyera. Y ahora en una sola página de resultados científicos, la verdad que siempre había conocido estaba validada. Debería haber sentido alegría, alivio, vindicación. Pero lo que sintió fue rabia. Rabia pura, ardiente, consumidora. 15 años, dijo con voz apenas controlada. 15 años perdidos. Mi esposa, mi hija, mi vida. Todo por... No pudo terminar la oración. Puso su cabeza en sus manos y comenzó a temblar. David extendió su mano a través de la mesa, tocando el hombro de Carlos. Lo sé, es injusto. Es más que injusto. Es monstruoso. Pero ahora podemos arreglarlo. Podemos sacarte de aquí. Carlos levantó la cabeza. ¿Cuánto tiempo? Para el proceso legal. Probablemente 6 meses a 1 año. Necesitamos presentar una moción para vaciar tu condena. Luego el fiscal tiene que revisar el caso. Puede que intenten pelear o pueden simplemente abandonar los cargos. De cualquier manera, vas a salir. 6 meses a 1 año. Después de 15 años, que era un poco más. Pero cada día ahora sería tortura, porque ahora Carlos sabía con certeza absoluta que estaba a punto de ser libre. Y tener ese conocimiento mientras aún estaba atrapado detrás de estos muros era su propia forma especial de infierno. Gracias, David, dijo Carlos finalmente. Gracias por no rendirte en mí. Nunca me rendí, respondió David, y nunca lo haré. Vamos a sacarte de aquí, Carlos, te lo prometo. Esa noche Carlos no durmió, solo se quedó despierto mirando el techo, procesando la realidad. Era inocente, siempre había sido inocente, y pronto finalmente el mundo lo sabría. Pero una pregunta lo atormentaba, manteniéndolo despierto hasta el amanecer. ¿Qué quedaba del Carlos que entró aquí hace 15 años? ¿Qué había afuera para él ahora? Su esposa se había ido, su hija era una extraña, su juventud destruida, su reputación arruinada. Sí, sería declarado inocente, sería liberado, pero ¿podría alguna vez realmente ser libre? El proceso legal fue exactamente tan largo y frustrante como David había predicho. La moción para vaciar la condena fue presentada en noviembre de 2007. El fiscal del distrito, el mismo que había procesado a Carlos 16 años antes, inicialmente se opuso.
caso. Argumentó que la evidencia de ADN, aunque exculpatoria, no era suficiente para anular toda la condena. Todavía había el testimonio del testigo, argumentó. David contraatacó duramente. ¿Un testimonio de alguien que admitió estar solo 80% seguro? Contra evidencia científica definitiva. ¿Realmente vamos a mantener a un hombre inocente en prisión por orgullo? La presión mediática comenzó a acumularse. David había contactado discretamente a un periodista de investigación local. Cuando la historia salió, hombre inocente, prueba de ADN revela error judicial masivo, se volvió viral localmente. De repente, el caso de Carlos Méndez estaba en todos lados. Noticieros locales, periódicos, radio, grupos de derechos civiles comenzaron a protestar frente a la oficina del fiscal. El fiscal, enfrentando una elección en el año entrante, finalmente cedió. En marzo de 2008, abandonó los cargos contra Carlos Méndez. 16 años después de su arresto, Carlos era legalmente y tentar nuevamente continuar inocente. La mañana de su liberación, 23 de abril de 2008, Carlos se despertó a las 5 a.m. como siempre. Por un momento, en ese espacio borroso entre el sueño y la vigilia, olvidó dónde estaba. Luego la realidad golpeó. Hoy era el día. Después de 5.844 días, saldría de esta prisión. Se vistió con la ropa civil que David le había traído. Jeans, camisa de botones, zapatos de vestir. Ropa que había elegido de un catálogo porque Carlos no había comprado ropa en 16 años. Cuando se miró en el pequeño espejo de metal sobre el lavabo, vio a un extraño. Un hombre de 41 años con el rostro curtido, las manos callosas, los ojos de alguien que ha visto demasiado. Miguel, su compañero de celda durante los últimos años, le dio un abrazo fuerte. Ve y vive, hermano. Vive por todos nosotros que todavía estamos aquí. Carlos asintió sin confiar en su voz. El proceso de liberación tomó 3 horas. Papeleo. Devolución de sus pertenencias personales. Una billetera con $43 de 1992. Una foto desvanecida de Sofía a los 3 años. Su anillo de bodas que Patricia nunca le pidió de vuelta. Firmas. Más firmas. Finalmente, a las 10:37 a.m., las puertas exteriores de la prisión se abrieron. David estaba esperando afuera con un grupo pequeño. Un abogado de la Organización de Inocencia, 2 periodistas que David había aprobado y una mujer mayor que Carlos no reconoció hasta que habló. Carlos. Era su madre. Ahora tenía 72 años, encorvada por la artritis, su cabello completamente blanco. Carlos no la había visto en persona en 11 años. Ella había dejado de visitarlo después de que su salud se deteriorara, incapaz de hacer el viaje de 4 horas. Se abrazaron en la acera, ambos llorando, ajenos a las cámaras parpadeando a su alrededor. Mi hijo, sollozaba ella, mi hijo inocente. Siempre supe. Carlos no pudo hablar. Solo la sostuvo, esta mujer pequeña que le había dado la vida y que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Los periodistas querían entrevistas inmediatamente. David los mantuvo a raya. El señor Méndez dará una declaración breve ahora, pero necesita tiempo para ajustarse. Por favor, respeten eso. Carlos se paró frente a los micrófonos, parpadeando bajo el sol brillante que no había sentido sin rejas en 16 años. Solo quiero decir, comenzó su voz ronca, que soy un hombre libre hoy, pero nunca debí haber estado en prisión. El sistema falló terriblemente, y sé que no soy el único. Hizo una pausa, luchando contra las emociones. He perdido 16 años de mi vida, mi matrimonio, mi hija, todo, y nada puede devolvérmelo. Pero voy a dedicar el tiempo que me queda a asegurarme de que esto no le pase a nadie más. Las preguntas comenzaron a lloverle encima. ¿Planea demandar al Estado? ¿Cómo se siente hacia el fiscal que lo procesó? ¿Ha intentado contactar a su exesposa? ¿Qué hará ahora? David terminó la conferencia de prensa. Gracias, eso es todo por ahora. Llevaron a Carlos a un departamento pequeño que la Organización de Inocencia había arreglado temporalmente. Era un estudio de una habitación en un barrio modesto. Pero para Carlos, que había vivido en una celda de 2x3 metros compartida con otros hombres, era un palacio. Es tuyo por 6 meses mientras te adaptas, explicó David. Después tendrás que encontrar algo permanente, pero te ayudaremos con eso. Carlos se sentó en el sofá pequeño, abrumado. Había un televisor, una cocina real, una cama,
una puerta que podía cerrar, privacidad, silencio. ¿Necesitas algo?, preguntó David. Carlos negó con la cabeza. Solo necesito estar solo por un momento. Cuando todos se fueron, Carlos cerró la puerta con llave. Luego se sentó en el piso y lloró como no había llorado en 16 años. No lágrimas de tristeza o rabia, lágrimas de liberación, de alivio, de confusión absoluta sobre qué hacer ahora. Los siguientes días fueron surrealistas. El mundo había cambiado dramáticamente desde 1992. Computadoras eran ubicuas ahora, internet, teléfonos celulares que hacían más que solo llamadas, pantallas táctiles, redes sociales. Era como despertar en el futuro. David le ayudó a obtener una identificación, una cuenta bancaria, un teléfono celular básico. La organización de Inocencia le dio una pequeña cantidad de dinero, $2,000 para empezar. No era mucho, pero era más de lo que Carlos había tenido en años. Pero lo más difícil no era la tecnología o el dinero, era la gente. Cada interacción social era agotamiento puro. En prisión sabías cómo comportarte. Las reglas eran claras. No hacer contacto visual directo, no mostrar debilidad, mantener conversaciones cortas y funcionales, pero afuera la gente esperaba que sonrieras, que hicieras contacto visual, que hicieras pequeñas charlas sobre el clima o deportes. Carlos no podía, se sentía como un alien intentando imitar comportamiento humano. Fue al supermercado por primera vez en 16 años. La abundancia de opciones lo paralizó. Había 30 tipos diferentes de cereal, 12 marcas de leche. ¿Cuándo había pasado esto? Se quedó parado en el pasillo por 10 minutos, incapaz de decidir, hasta que una empleada le preguntó si necesitaba ayuda y él salió corriendo sin comprar nada. Las noches eran las peores. Estaba acostumbrado al ruido constante de la prisión, ronquidos, gritos ocasionales, guardias haciendo rondas. El silencio de su departamento era ensordecedor. No podía dormir, y cuando dormía, soñaba que todavía estaba adentro, que la liberación había sido un sueño cruel. David le recomendó un terapeuta especializado en PTSD. Lo que experimentaste fue trauma extremo, Carlos. No hay vergüenza en buscar ayuda. Carlos fue a 2 sesiones antes de dejar de ir. El terapeuta era amable, pero ¿cómo podía entender? No había estado en prisión, no había perdido todo. Sus palabras se sentían vacías. 3 semanas después de su liberación, Carlos finalmente reunió el coraje para hacer la llamada que había estado temiendo. Patricia. David le había ayudado a encontrar su información de contacto. Ella todavía vivía en la misma ciudad, casada con Roberto por 12 años ahora. Tenían 2 hijos juntos. Sofía tenía 19 años, estudiando en la universidad comunitaria local. Carlos marcó el número con manos temblorosas. Después de 4 tonos, una voz de mujer respondió, más madura, pero reconocible. Hola, Patricia, soy yo, Carlos. Silencio absoluto del otro lado. Luego, apenas un susurro, oh Dios mío. Sé que es una sorpresa, probablemente viste las noticias. Sí, su voz era tensa. Vi, Carlos, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo llamaba porque quiero ver a Sofía. Si ella quiere, si tú dejas. Otro silencio largo. Carlos, ella ni siquiera te recuerda. Tenía 3 años. Roberto es el único padre que conoce. Las palabras fueron como puñaladas. Lo sé, pero es mi hija. Y ahora que soy libre, que está probado que soy inocente, solo quiero que sepa que nunca dejé de amarla, que nunca dejé de pensar en ella. Ella sabe que fuiste liberado, dijo Patricia suavemente. Vio las noticias. Está confundida, enojada. No entiende por qué estás apareciendo ahora. Porque estuve en prisión por un crimen que no cometí, dijo Carlos, su voz subiendo involuntariamente. Eso es por qué. Lo sé y lo siento. Dios, Carlos, lo siento tanto. Debí haber creído en ti, debí haber esperado, pero yo tenía que sobrevivir. Tenía que cuidar a nuestra hija. Lo sé, dijo Carlos, forzándose a calmarse. No te culpo, hiciste lo que tenías que hacer, pero ahora solo quiero una oportunidad de conocerla, aunque sea una vez. Patricia suspiró profundamente. Déjame hablar con ella. No puedo prometerte nada. Ella es adulta ahora. Es su decisión. Gracias. Eso es todo lo que pido. Después de colgar, Carlos se sentó en su sofá mirando el teléfono, preguntándose si Sofía alguna vez llamaría. Pasaron 4 días. Luego, una tarde su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? ¿Carlos Méndez? Una voz femenina joven, nerviosa. El corazón de Carlos dejó de latir. ¿Sofía? Sí. Pausa. Mi mamá dijo que querías hablar. Sí. Dios, sí. Sofía, las palabras se atascaron en su garganta. ¿Qué dices a la hija que no has visto en 16 años? La hija que no te recuerda. Mira, dijo Sofía, su voz endureciéndose. Vi las noticias. Sé que fuiste declarado inocente, y eso es bueno. Pero no sé qué esperas de mí. Nada.
dijo Carlos rápidamente. No espero nada. Solo quería que supieras que siempre te amé. Cada día de esos 16 años pensé en ti. Escribí cartas que nunca envié porque no sabía si querías leerlas. Te extrañé en cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante, y sé que no puedo recuperar ese tiempo. Pero si me das una oportunidad, aunque sea solo para tomar un café, me gustaría conocer a la persona en la que te convertiste. Silencio del otro lado. Carlos podía escucharla respirar procesando. Puedo reunirme contigo, dijo finalmente. Una vez, para ver, no sé, para ver si siento algo. Eso es todo lo que pido. Se reunieron 3 días después en una cafetería neutral del centro. Carlos llegó 30 minutos temprano, demasiado nervioso para esperar en casa. Pidió café, pero no pudo beberlo. Solo se sentó observando la puerta. Cuando Sofía entró, Carlos casi no respiró. Era hermosa. Tenía los ojos de Patricia, pero su nariz, su estructura facial, cabello castaño oscuro, jeans, sudadera de universidad, mochila. Se veía como cualquier estudiante universitaria normal. Sus ojos escanearon la cafetería hasta que lo encontraron. Carlos levantó la mano tímidamente. Ella caminó hacia su mesa con pasos lentos, cautelosos, como si se acercara a un animal salvaje. «Hola», dijo sin sentarse todavía. «Hola, Sofía. Gracias por venir». Carlos se puso de pie torpemente. «¿Quieres algo de beber? Yo invito». «Seguro», pidió un latte. Carlos pagó con manos temblorosas, derramando cambio sobre el mostrador. Cuando se sentaron frente a frente, el silencio fue incómodo, denso. «Entonces», comenzó Sofía, «supongo que deberíamos hablar». Sí, Carlos no sabía dónde comenzar. Había ensayado esto 1000 veces en su cabeza, pero ahora todas las palabras se habían evaporado. «Quiero que sepas», dijo Sofía lentamente, «que no recuerdo nada de ti. Tengo como una imagen borrosa de un hombre grande levantándome, pero eso podría ser un sueño, podría ser una foto que vi. No sé, lo sé», dijo Carlos. «Tenías solo 3 años. Mamá dice que eras mecánico, que trabajabas mucho». Sí, amaba arreglar cosas, autos principalmente, pero cualquier cosa mecánica realmente. Carlos intentó sonreír. «Solía arreglar todas las cosas rotas de los vecinos gratis. Tu mamá me regañaba porque nunca cobraba». Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Sofía. «Eso suena como algo que mamá diría. ¿Cómo está ella?» «Bien, feliz, creo. Roberto es un buen tipo. Ha sido bueno con nosotros». Carlos asintió tragando el dolor. Me alegro de que tuvieras a alguien». Otro silencio. «Tengo que preguntarte», dijo Sofía de repente. «¿Cómo fue? ¿Estar ahí por algo que no hiciste?» Carlos consideró la pregunta. «¿Cómo condensas 16 años de infierno en palabras que una chica de 19 años pudiera entender?» «Fue como morir lentamente», dijo finalmente. «Cada día un pedazo de ti desaparece. Tu nombre, tu identidad, tu humanidad. Te conviertes en un número, prisionero 847-392, y tienes que luchar cada día para recordar que eres más que eso, que eres una persona, que importas». Sofía lo miró con ojos llenos de algo que él no podía identificar. «¿Compasión? ¿Culpa? ¿Curiosidad? ¿Estás enojado?», preguntó ella. «Todo el tiempo», admitió Carlos. «Enojado con el sistema, con el testigo que mintió o estaba equivocado, con mi abogado que no hizo pruebas de ADN, con todo, pero principalmente enojado porque me robaron 16 años, y no solo a mí, a ti también. Robaron tu padre». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía. Yo no sé cómo sentirme al respecto. Parte de mí siente que debería estar enojada contigo por no estar ahí, pero sé que no fue tu culpa. Pero tampoco sé cómo simplemente tener un padre de repente. «No tienes que», dijo Carlos rápidamente. «No espero que me llames papá. Roberto es tu padre en todas las formas que importan, pero si pudiéramos, no sé, tal vez solo conocernos, como personas, ¿podríamos intentar eso?» Sofía limpió sus lágrimas con el dorso de su mano. «Podemos intentar». Durante los siguientes 6 meses, Carlos y Sofía se reunieron irregularmente, una vez cada 2 o 3 semanas, siempre en lugares públicos neutros, cafeterías, parques, una vez en un museo. Las conversaciones eran tentativas al principio. Sofía le contaba sobre sus clases, estudiaba enfermería, sus amigos, su novio. Carlos escuchaba hambriento por cada detalle de la vida que se había perdido. Él le contaba sobre la prisión cuando ella preguntaba, pero intentaba no convertir cada conversación en trauma. Le hablaba sobre los libros que había leído, las clases que había tomado, los hombres que había conocido. Intentaba mostrarle que había usado ese tiempo, que no solo se había rendido. Lentamente algo comenzó a formarse entre ellos. No exactamente una relación padre-hija, pero una conexión, respeto mutuo. Tal vez
eventualmente, afecto. Pero mientras Carlos intentaba reconstruir esa relación, David estaba trabajando en algo más. El caso de ADN había revelado algo explosivo. El ADN encontrado en la víctima original coincidía con alguien en la base de datos, un hombre llamado Raymond Torres, quien había sido arrestado en 2005 por un crimen similar en un estado diferente. Torres había violado y asesinado a otra mujer joven y su ADN había sido ingresado en el sistema, lo que significaba Torres era el verdadero asesino. Había estado libre durante 13 años adicionales, mientras Carlos pudría en prisión, y en esos 13 años Torres había atacado a al menos 2 mujeres más que se supiera. David llamó a Carlos con la noticia en septiembre de 2008. Carlos, necesitas sentarte para esto. ¿Qué pasó? Encontraron al tipo que realmente lo hizo. Raymond Torres está en prisión ahora por un crimen similar. Su ADN coincide con el caso de 1992. Carlos sintió que el mundo se inclinaba. ¿Quién es? Un criminal de carrera, múltiples arrestos por asalto, robo y ahora al menos 3 asesinatos confirmados, incluyendo el que te atribuyeron. 3, repitió Carlos sin aliento. 3 mujeres. Sí, y Carlos, si hubieran investigado correctamente en 1992, si no te hubieran arrestado a ti, esas otras 2 mujeres podrían estar vivas todavía. La magnitud de eso golpeó a Carlos como un tren de carga. No solo habían robado su vida, su arresto erróneo había permitido que un asesino siguiera matando. ¿Qué hacemos?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Demandamos, dijo David con firmeza. Demandamos a la ciudad, al departamento de policía, al fiscal, por encarcelamiento injusto, por negligencia, por todo. La demanda fue presentada en octubre de 2008. El caso era fuerte: identificación errónea, falla en realizar pruebas de ADN disponibles, arresto apresurado bajo presión mediática. Los abogados de la ciudad intentaron llegar a un acuerdo rápido. Sabían que perderían en corte. Ofrecieron $500,000. David les dijo que se fueran al infierno. Este hombre perdió 16 años de su vida, su matrimonio, su hija, su reputación, su salud mental. $500,000 es insulto. La negociación duró meses. Finalmente, en marzo de 2010, 18 años después del arresto original de Carlos, la ciudad acordó un acuerdo de $4.2 millones. David llamó a Carlos con la noticia: ganamos. Carlos debería haber sentido alegría, vindicación, pero solo sintió vacío. ¿Cuánto es por año?, preguntó. David vaciló. ¿Qué? 4.2 millones dividido entre 16 años. ¿Cuánto es? Carlos, no pienses en eso así. ¿Cuánto? Aproximadamente $262,500 por año. Carlos rió sin humor. Menos de lo que gana un CEO en un mes. Eso es lo que vale mi vida. Carlos, no, está bien, lo tomaré. No es como si tuviera opción, pero quiero que esto se sepa públicamente. Quiero que todos sepan que Raymond Torres mató a 3 mujeres porque el departamento de policía estaba más interesado en cerrar un caso rápido que en encontrar al tipo correcto, y así lo hicieron. David organizó una conferencia de prensa. Esta vez, Carlos no estaba nervioso, estaba enojado, y canalizó esa rabia en un discurso que fue transmitido en cada noticiero local y varios nacionales. Mi nombre es Carlos Méndez. Tengo 43 años. Debería tener 48 en experiencia de vida, pero solo tengo 26, porque 16 años me fueron robados por un sistema que se preocupaba más por estadísticas que por justicia. Raymond Torres, el hombre que realmente cometió el crimen por el que fui condenado, estuvo libre durante 13 años adicionales. En ese tiempo, asesinó a al menos 2 mujeres más. Esas mujeres estarían vivas hoy si la policía hubiera hecho su trabajo correctamente en 1992. Hoy recibí $4, 2 millones como compensación. Algunos dirán que es mucho dinero. Yo digo que no hay cantidad de dinero que pueda devolverte tu juventud, tu matrimonio, tu hija, tu dignidad, tu fe en que el mundo es justo. Pero no estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por todos los Carlos Méndez que todavía están en prisión. Los estudios estiman que entre 2% y 10% de los prisioneros en Estados Unidos son inocentes. Eso podría ser hasta 200,000 personas, 200,000 vidas destruidas, 200,000 familias rotas. Necesitamos reforma. Necesitamos pruebas de ADN obligatorias en todos los casos donde haya evidencia biológica. Necesitamos mejor entrenamiento para identificación de testigos. Necesitamos recursos para abogados de oficio. Y necesitamos consecuencias para fiscales y policías que toman atajos. Mi vida no puede ser devuelta, pero tal vez, solo tal vez, mi historia puede evitar que esto le pase a alguien más.
El discurso se volvió viral. Grupos de reforma de justicia lo contactaron. Comenzó a hablar en universidades de derecho, conferencias de derechos civiles. Su historia se convirtió en munición para el movimiento de reforma de justicia criminal. Y lentamente, muy lentamente, Carlos comenzó a encontrar propósito en todo el dolor. No redimía lo que perdió, nada podía, pero le daba razón para levantarse cada mañana. Hoy, en 2025, Carlos Méndez tiene 58 años. Vive en una casa pequeña pero cómoda que compró con parte del acuerdo. Trabaja para una organización sin fines de lucro dedicada a casos de inocencia, ayudando a otros presos injustamente condenados a navegar el sistema legal. Su relación con Sofía ha crecido. No llaman a su tiempo juntos tiempo de padre e hija. Lo llaman simplemente tiempo juntos. Ella lo invita a cenas familiares ocasionalmente. Conoció a sus hermanastros. Roberto y él tienen una relación cordial. Dos hombres unidos por amar a la misma joven. Sofía se graduó de enfermería el año pasado. Carlos estuvo en la audiencia, llorando mientras ella cruzaba el escenario. Después ella le dio un abrazo y le susurró: «Gracias por venir. No me habría perdido esto por nada», respondió él. Patricia se disculpó con él hace 5 años, en una conversación larga y dolorosa pero necesaria. «Debí haber creído en ti», dijo. «Debí haber esperado. Hiciste lo que tenías que hacer», respondió Carlos. «No te culpo. Nunca te culpé. Todavía tiene pesadillas. Todavía se despierta a veces pensando que está de vuelta en la celda. Todavía lucha con multitudes, con ruido, con confianza. Pero también tiene algo que no tuvo durante 16 años. Propósito. Ha ayudado a exonerar a 17 personas en los últimos 15 años, 17 vidas salvadas del infierno que él experimentó, 17 familias reunidas. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es algo. La pregunta que le hacen más frecuentemente es: ¿estás enojado? Y su respuesta siempre es la misma: sí, todos los días, pero he aprendido a canalizar esa rabia en algo productivo, porque si solo me quedo enojado, entonces ganan las personas que me pusieron ahí injustamente, ganan las personas que no se preocuparon por verificar, ganan las personas que valoraron su tasa de condena sobre la verdad. Así que en lugar de eso, uso mi rabia como combustible para asegurarme de que menos personas experimenten lo que yo experimenté, para cambiar un sistema que está fundamentalmente roto. Mi vida no fue justa, pero tal vez, solo tal vez, puedo ayudar a hacer el mundo un poco más justo para alguien más. Raymond Torres murió en prisión en 2019. Carlos no sintió alegría por eso, solo una tristeza vacía por todas las vidas que ese hombre destruyó, incluida la suya propia. Pero Carlos Méndez sigue viviendo, sigue luchando, sigue creyendo que la verdad eventualmente importa, incluso cuando llega demasiado tarde para reparar lo que se rompió. La justicia llegó para Carlos Méndez, pero llegó 18 años tarde, y algunos destrozos nunca pueden ser reparados, solo pueden ser testificados. Esta historia está basada en casos reales de cientos de personas exoneradas por evidencia de ADN después de años o décadas en prisión. Según el proyecto Inocencia, 375 plus personas han sido exoneradas en EEU. Gracias a ADN Han, servido un promedio de 14 años en prisión por crímenes que no cometieron. 26 estaban en el corredor de la muerte. El tiempo total combinado servido, más de 5.284 años. El 70% eran personas de color. En el 43% de casos de ADN, el verdadero perpetrador fue identificado. La injusticia que vivió Carlos Méndez es real y está pasando ahora mismo, para los inocentes que todavía esperan, para los exonerados que nunca recuperarán lo que perdieron, y para los que luchan cada día para asegurar que la justicia signifique algo más que simplemente cerrar casos.